una matriz de identidad, como estábamos mencionando más antes, dice, es cuando los elementos de su diagonal principal son todos unos, en su diagonal principal, son todos unos, y en las demás posiciones son todos ceros. Existe una definición de la matriz de identidad en términos de su fórmula genérica, digamos. Entonces, se le denota como la letra I, y sus elementos de esta matriz I son, si son A sub I Jotas. Luego vamos a definir a esta matriz de identidad como que los A sub I Jotas van a ser unos cuando el I es igual a J, y va a ser 0 cuando el I es distinto de J. Es importante para cuestiones de manejo de, digamos, de programación, digamos, puede ser, los contadores, ¿no? La pregunta sería si el I vale el J, si le colocamos un 1, y si el I es distinto de J, le colocamos 0. Y en ese caso se va a generar una matriz del tipo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Esta es la matriz, digamos, si yo necesito que esta matriz, digamos, ahora, bueno, siempre estamos en el tema de matrices cuadradas, ¿no? Pues esta es una matriz de identidad, no puede existir que no sea cuadrada. Tiene que ser matriz cuadrada, necesariamente. Entonces, porque si habla de su diagonal, entonces solamente se habla de diagonal cuando estamos en matrices cuadradas. Y si yo, digamos, hago una matriz de identidad de 3×3, por ejemplo, en su diagonal tiene que tener puro unos, como aquí dice, ¿no? Y en las demás posiciones tienen que tener ceros, ¿no? Ahí está, fíjense. Entonces, esta es una matriz de identidad de 3×3. Cuando tenemos una matriz de identidad, entonces aquí tendríamos que colocar de 3×3, ¿no es cierto? En general, para su notación, entonces le colocamos matriz I3, pensando que es una matriz de identidad de 3×3. Si nosotros queremos formar una matriz de identidad, digamos, de orden 2, ya de orden 2, entonces tendría que ser una matriz de 2×2. Entonces, como es la identidad, unos en su diagonal principal y ceros en las demás posiciones. Esta, por ejemplo, es una matriz de identidad de 2×2, ¿ya? Esta es de 3×3, obviamente, ¿no? Pero su comprensión, como ustedes se han dado cuenta, no es nada complicado, pero esta formulita es la que vale, ¿no? Para una comprensión más formal, digamos. Ahora dice, si el tamaño de la matriz, dice, es de n por n, es n por n, entonces diremos que I es de orden n. Luego vamos a escribir con I sub n, lo que les decía, ¿no? Si una matriz es de 3×3, por ejemplo, entonces diremos que es de orden 3. Y vamos a escribir con I3, digamos, ¿no? Como en el ejemplo que hemos hecho hace un rato. Si fuera, digamos, el N2, sería una matriz de 2×2. Y entonces esa matriz sería de orden 2. Y vamos a escribirlo por I2, ¿no? Por como hemos hecho ya. Otro concepto, la matriz nula. La matriz nula dice, viene de una matriz cuadrada, obviamente también. Se dice que es nula si todos sus elementos son ceros. Denotaremos a la matriz nula de orden n como la matriz O sub n, que, asimilando que es una matriz nula de orden n. Si nosotros hacemos un ejemplito, digamos, le colocamos una colita para no confundir con el 0. En realidad deberíamos colocar un 0 grande. Los textos deben estar con 0 negrilla, digamos. Pues esta es una matriz, digamos, si queremos una matriz de orden 2, nula, entonces en todas sus posiciones tiene que ser 0. Entonces esto será 0, 0, 0, 0, ¿no? Sea, por ejemplo, una matriz de orden 2, pero que sea matriz nula, ¿no? Todas sus posiciones, todos sus elementos son ceros. Queremos formar una matriz de orden 3, nula, entonces del mismo modo, ¿no? ¿Ya? Esa es una matriz nula. ¿Qué es una matriz escalonada? Esto es importante, por favor, me van a atender. Entonces, una matriz escalonada, se dice que A de M por N, esta no es cuadrada por si acaso, ¿ya? Cualquier matriz, está escalonada si cumple los siguientes. El primer elemento, ¿ya? Diferente de 0, que se llama pivote. Ahora, ¿de dónde? De la fila 1, ¿ya?
el primer elemento diferente del 0, llamado pivote de la fila 1, tiene a su izquierda, dice, a todos sus antecesores, es decir, a todos los que le anteceden a este pivote, como ceros, dice. Y en su parte inferior, siempre hablando del pivote, a todos sus elementos de esa columna con ceros. Ahorita vamos a ver un ejemplito. El primer elemento diferente, el primer elemento diferente de 0 llamado pivote, en la segunda fila, posterior al pivote de la anterior fila, tiene ceros a su izquierda y ceros en su parte inferior. Punto 3, y así sucesivamente hasta llegar a la última fila, con la misma característica, ¿no? De lo anterior. A ver, acá mismo vamos a hacer un ejemplito, en la pizarra luego vamos a ver, ¿ya? Vamos a hacer una matriz escalonada. Cualquier matriz, digamos acá. Una matriz A, ¿ya? Más o menos viendo esta definición, o por lo menos esta idea. Dice, el primer elemento diferente de 0 llamado pivote, dice, ¿no? De la fila 1. O sea, aquí está la fila 1, ¿no? A ver, coloquemos el primer elemento diferente de 0. Empezaremos con 0. ¿Ya? Y bueno, no nos vamos a extender mucho, digamos, y aquí le colocaremos 2. Y aquí le coloco 3. Y aquí le coloco 0, digamos. Bueno, esto es caprichoso, no es que sea, digamos. Ahí está la fila 1, vamos a formar, ¿ya? ¿Quién sería el pivote? Sería este. El primer elemento diferente de 0, llamado pivote, de la fila 1. Pero el primer elemento diferente de 0. Este es 0. Primer elemento es 0, no lo consideramos. Siguiente, primer elemento diferente de 0. Tiene a su izquierda, a este lado, ceros. Antecesores son ceros. Y en su parte inferior, todos sus elementos de fórmula son ceros. Es decir, en su parte de abajo de este, deben ser ceros. Pero le colocaremos 0, 0, y ahorita vamos a ver esto dónde quedan. Pero todos tienen que ser ceros. ¿Vamos? La primera condición. El segundo paso es, el primer elemento diferente de 0, llamado pivote, otra vuelta, pero de la fila 2. Entonces, fíjense, primer elemento diferente de 0, ¿no? Posterior al pivote de la anterior fila, es decir, después de este pivote, no puede haber aquí otro. Tiene que ser posterior a este. Entonces, en la segunda fila, podríamos colocar así. Este iría 0. Aquí podríamos colocar 0. Y aquí le colocaremos algún valor. 5. Este elemento, que se llama pivote, dice, ¿sí? Posterior al pivote anterior, posterior al pivote anterior de la fila, de esta fila, posterior, ¿no? Está después. No puede estar este 5 aquí, ni aquí. Tiene que ser posterior a este pivote. Dice, tiene ceros a su izquierda y tiene ceros por debajo de él, o sea, en su parte inferior. Entonces aquí le colocamos 0, aquí le colocamos 0, y así, ¿no? Y aquí no importaría qué elementos tiene. Digamos, aquí podríamos colocarle 0, 3, menos 1, digamos que sí, ¿no? Pero lo importante es que este es un pivote posterior al anterior pivote, que son ceros, y en su parte inferior son ceros. Y en el paso 3 dice, y así sucesivamente hasta llegar a la última fila. Es decir, que nosotros aquí tendríamos que colocando ceros, y tendríamos que encontrar aquí otro pivote posterior a este pivote. Entonces, aquí le podríamos colocar, digamos, aquí hablamos, ¿no? Podríamos menos 2, digamos. Ya es distinto de 0. Y entonces, este elemento de aquí sería también pivote, ¿no? Entonces, tiene a su izquierda ceros, dice, y debajo del 0. Entonces, aquí le podríamos colocar 0, ¿no? Y en estas posiciones todos tendrían que ser 0, porque ninguno de estos elementos que estoy colocando ceros, ninguno de estos, tendría que tener un elemento distinto de 0. Porque si aquí colocamos un número que sea distinto de 0, ya no sería posterior a este, ¿no?
Entonces es importante esa parte ya. Entonces, claro, en esas posiciones ahora pueden colocar 0 u otros valores, ¿no? 7, qué sé yo, menos 2. Y en este teníamos que encontrar de la misma característica otro pivote, ¿no? Pero para nuestro ejemplo, para no extenderlo mucho, vamos a colocar 0 y le colocamos 0, ¿no? Esta matriz, así como está, se llama escalonada. Matriz escalonada. Como que si estuviese formando un escalón, fíjense. Gradas, digamos. Algo así, ¿no? Esta matriz se llama matriz escalonada. ¿Ya? Entonces cumple esta condición, ¿no? Esta forma. Ahora, este tipo de matrices son sumamente importantes, ¿ya? Nos van a permitir resolver sistemas lineales. Ahora, ¿cómo podrían generar ustedes, digamos, en un programita? Tendrían que manejar los i's y los j's de manera que este i, hacer en la programación, digamos, que, digamos, llegue a una posición que sea, por ejemplo, es la fila 4, ¿no? Es la fila 2. Siempre que sea mayor, digamos, puede ser pivote, ¿no? Pero cuando sea igual, hay que colocarle 0 en esta parte, ¿no? Entonces, así se puede generar, digamos, una matriz de este tipo. Ahora, aquí dice, ¿qué es una matriz escalonada reducida? Una matriz escalonada reducida, esta, ¿no? Estoy subrayando. Se dice que está en forma escalonada reducida si se cumple, dice. Primer punto, A debe estar en forma escalonada, es decir, lo anterior. ¿Ya? Debe ser escalonada, dice. Esta es escalonada, por ejemplo. Dice, segundo punto, además, cada pivote de A, en este caso los que están encerrados en círculo azul, tienen que tener ceros a la izquierda, ceros en su parte inferior y ceros en su parte superior. Es decir, este pivote, para que esta matriz ahora sea escalonada, reducida, aparte de que está escalonada, tiene que cumplir lo siguiente, que los pivotes en su parte izquierda son ceros, en su parte inferior son ceros y en su parte superior son ceros. La pregunta es, ¿este cumple, este pivote? Sí, porque fíjense, tiene ceros y en su parte superior no tiene nada, pero se asume que son ceros. Al otro pivote, ¿este tiene ceros? Sí. ¿Tiene ceros en su parte? Sí. ¿Tiene ceros en su parte superior? Sí. Entonces cumple la condición de escalón reducido. Nos vamos al otro pivote. ¿Tiene ceros a su izquierda? Sí. ¿Tiene ceros en su parte inferior? Sí. ¿Tiene ceros en su parte superior? No. Aquí tiene 0, pero este es 1. Entonces, para que sea escalonada reducida, este debería de ser 0. ¿No? Entonces, a ver, de colocar entre ese 0, 0, ¿no? Este pivote, entonces, tiene ceros a la izquierda, ceros en su parte inferior, ceros en su parte superior. Punto. ¿Hay otros pivotes más? No. Entonces, esta matriz es escalonada reducida. ¿Entendido? Esta es escalonada reducida. Aparte de ser escalonada, está también reducida. ¿Ya? Entonces, para la escalonada reducida solo se van a fijar en los pivotes nomás, ¿ya? Como que vamos a hacer el escalonamiento en matrices y vamos a lograr que sean escalonadas reducidas. Ya. A ver, seguimos. En los ejemplos van a ver con claridad. ¿Qué más? A ver, esas son las matrices escalonadas. Ahora, en estos escalonamientos que hemos hecho, van a ser sumamente importantes porque van a intervenir en los métodos de solución de los sistemas lineales. ¿Ya? Ya. Ahí, por ejemplo, fíjense, escalonamiento de una matriz. Para poder escalonar una matriz, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Escalonamiento de una matriz. Para poder escalonar una matriz A de M por N, usaremos los siguientes pasos de la definición que sigue. Definición, si me siguen, ¿ya? A esta definición le llamamos operaciones elementales. Entonces, esta palabrita ya, operaciones elementales, bien importante. Dicen, sea A una matriz cualquiera, y K un escalar. Este K escalar es un número.
Luego se pueden efectuar, dice, los siguientes pasos para escalonar una matriz, ya sea en forma escalonada o ya sea en forma escalonada deducida. A estas se les denomina operaciones elementales. A estas operaciones que vamos a estudiar y las vamos a trabajar. Pero se les llama operaciones elementales por filas. ¿Ya? Ahora, por si acaso, como comentario les digo, en el álgebra propiamente, así como al inicio comentábamos del álgebra moderna, el álgebra en su estudio abstracto, en su estudio formal, hace un estudio muchas veces incompleto. El tratamiento del razonamiento en general es en nuestro pensamiento, si vale, en cuestión de filosofía, en dos direcciones. Uno pensamos con el lado, digamos, le podemos llamar con el lado derecho y otro con el lado izquierdo. Y de aquí en general la teoría del pensamiento viene en esos dos sentidos. Y por eso incluso que en algunos dichos que cuando decimos trabajamos con el hemisferio izquierdo, vamos a ser artistas, qué sé yo, ¿no? Nos gusta, digamos, algunas cosas. Y cuando trabajamos con el hemisferio derecho, entonces, porque, digamos, más estamos habituados, digamos, a otro tipo de pensamiento, digamos, ¿no? En la matemática y en el álgebra, su tratamiento muchas veces se dice que es de carácter dual. Pensamos a la izquierda y a la derecha. Cuando, por ejemplo, si escribimos esta formulita, a ver, normalmente el cerebro humano, el razonamiento y el pensamiento, solamente está dirigido en un sentido. Así nomás leemos muchas veces. Decimos, el cuadrado de este binomio es esto, decimos una formulita. Pero hay veces se nos dificulta leer así. Claro que en matemáticas a esto le dicen, esto es un trinomio de cuadrado perfecto, entonces se salta esto. Podemos escribirlo así, decimos. Pero normalmente, este es un pensamiento, digamos, a la derecha, ¿no? El tratamiento en álgebra muchas veces dice que es un razonamiento de carácter dual, izquierdo y derecho. Entonces, cuando nosotros trabajamos en los dos aspectos, tenemos muy formales, muy excelentes, digamos, pero no siempre lo hacemos. En matemáticas y en el álgebra, y en esta parte en particular, dice vamos a trabajar por filas, no dice por columnas. Si alguien trabaja por columnas, puede cometer grandes errores. No es conveniente. Cuando hagamos nosotros las operaciones, vamos a trabajar por filas, por si acaso, ¿ya? ¿Para qué hago ese remarque? ¿Por qué es remarco? Porque todas las operaciones que aquí se van a mencionar, y es de carácter reiterativo, por filas, se llaman operaciones elementales. Ya, empezamos. Fíjense. 1. A una fila, dice, multiplicación por un escalar a una fila de una matriz. En otras palabras, está diciendo que nosotros podemos multiplicar a una fila de una matriz por un escalar, por un número. Le podemos multiplicar. Esta operación elemental es válida. A cualquier fila de una matriz le puedes multiplicar por un número, por un escalar. Eso está diciendo esta primera operación, ¿ya? En segundo lugar, en una matriz, dice, puede haber intercambio de una fila a otra. Puede haber intercambio de filas. ¿Entendido? Es una operación elemental básica, pero siempre por filas. No hay que trabajar por columnas, ¿ya? A una fila le puede multiplicar por un escalar K y puede haber intercambio de filas. ¿Entendido? Ese es el segundo. El tercero. Dice, puedes sumar una fila múltiplo a otra fila. O sea, se pueden sumar filas, dice. ¿Ya?
Entonces, puedes sumar una fila 1 con la fila 2, digamos, ¿no? Nuevamente, hay solamente 3 operaciones elementales. Multiplicar un número a una fila, intercambiar filas y sumar filas. 3 operaciones elementales. Para poder escalonar una matriz, nosotros vamos a adoptar estas 3 operaciones elementales, pero por filas. ¿Estamos? Ya. Entonces es bastante sencillo, ¿no? ¿Está todo claro? Ahí están las 3 operaciones elementales. ¿Qué dicen, jóvenes? Está clarísimo, ¿no? Remarco. 3 operaciones elementales. Última vez. 1, 2, 3, ¿no? Ahí está, ¿ya? Multiplicamos por un escalar. Intercambio de filas. Sumar una fila a otra fila. Suma de filas. Entonces, entendido. Solamente 3 operaciones. Definición. Si a partir de una matriz A se ha obtenido otra matriz B, a través de una operación elemental. Cuando le hacemos una operación elemental a una matriz, quiere decir que se ha obtenido otra matriz. Pero esa matriz original A, al haber obtenido otra matriz B, a través de una operación elemental, luego vamos a decir que B, esta matriz B nueva, es equivalente por filas a la matriz A. Y la vamos a denotar con esta igualdad, ¿cómo se dice? Con ese simbolito, ¿ya? A es equivalente a B. ¿Entendido? Cada vez que hagamos una operación elemental, pues vamos a colocar como que decimos que es equivalente. Otra definición. Una matriz E, acá está, ¿ya? Una matriz E, cuadrada siempre, ya aquí no estaba claro por si acaso, se denomina matriz elemental si esta puede convertirse en la matriz identidad a través de una sola operación elemental. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo esta matriz E, ahorita vamos a hacer una pizarrita, una matriz E. Digamos, tengo aquí 5, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, digamos. Esta matriz será elemental, es la pregunta. Esta matriz es elemental porque yo si le hago una operación a una de sus filas y se vuelve la identidad, va a ser matriz elemental. Dice, una matriz E cuadrada va a ser matriz elemental si esta puede convertirse en la matriz de identidad a través de una sola operación elemental. ¿Cuáles son esas operaciones elementales? Multiplicación por un escalar, intercambiar filas, sumar filas. A esta matriz E que está aquí, va a ser elemental. Si yo le hago una operación elemental, tiene que volverse la matriz de identidad. ¿Cuál es esa operación? Yo le multiplico a la fila 1 por 1/5. ¿No? Si yo le multiplico por 1/5, entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 1/5 por 5, 1, 1/5 por 0, 0, 1/5 por 0, 0, y esa operación elemental de multiplicarle un escalar a una fila, multiplicación de un escalar, estoy haciendo una sola operación, me da el resultado 1, 0, 0. Y como no estoy haciendo nada, en su lo copio, resulta que esta es la matriz identidad. Una matriz identidad de 3 por 3, ¿no? De orden 3. Entonces, ¿qué decir? Que con una sola operación, esta se ha vuelto la identidad. Entonces, esta representa, ¿qué cosa? Una matriz elemental. Dice aquí, operaciones con matrices. Ahora, como les decía al inicio, ¿no? El álgebra, como este es un álgebra 2, y está estudiando el álgebra lineal, entonces, cuando dice lineal, estudia sistemas lineales. Y para estudiar sistemas lineales, utilizamos matrices.
Ahora nosotros dentro de este álgebra queremos saber qué podemos hacer con estas matrices. Pueden ser cuadradas o no cuadradas, ¿no? Entonces, fíjense, suma de matrices, ¿no? Vamos a sumar matrices y producto por una escala. Esta suma de matrices y producto por una escala tienen algunas operaciones formales, ¿ya? Aquí está la asociatividad, está la conmutatividad, está el neutro, está el inverso, está la distributiva, la asociativa con escalares y demás. Es un álgebra en realidad, ¿no? Ese álgebra tenemos que estudiarlo como ecuaciones, pero para matrices.